Romanos capítulo 3, versículo número 1, y en señal de reverencia nos ponemos en pie, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo número 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice: entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito: por eso eres justo en tu presencia y triunfarás cuando te juzguen. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Amados hermanos, al pensar en los privilegios que Israel tuvo como nación, hay varios elementos que nosotros debemos de considerar, que son dignos de reflexionar en ellos. En primer lugar, Dios elige a Israel como su nación amada. El Señor mismo les dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios está diciendo que ha escogido a la nación de Israel para que sea su posesión. Y si pudiéramos seguir mencionando los privilegios que Israel tuvo como nación, deberíamos de decir que Dios se reveló a ellos como su Dios. Por eso es que dentro de ese proceso de revelación, Dios revela su nombre. Y usted sabe que el revelar el nombre de Dios tiene una implicación de manifestar su carácter y así poderse relacionar con ellos. Entonces, el hecho que Dios revele su nombre habla precisamente de eso, que Él quiere tener una cercanía, una conexión con su pueblo. Dios también les reveló su pacto. Es decir, que Dios no solamente los escoge como nación, no solamente se presenta a sí mismo como su Dios, sino que también les da un pacto. Y ese pacto y esa alianza es la garantía por la cual Israel ahora goza de los derechos como nación escogida. Pero también, hermanos, como lo hemos leído en esta carta a los romanos, otro de los privilegios que Israel tuvo como nación es que Dios les reveló su palabra. Eso es lo que nosotros hemos leído, de hecho, y es la pregunta que Pablo se hace: ¿qué se gana con ser judío? ¿Qué valor tiene la circuncisión? Y Pablo dice: mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Entonces son privilegios que Israel ha tenido como nación. Y es acá, hermanos, entonces, que debemos de entender que esos privilegios iban acompañados de responsabilidades. Dios les había otorgado, como ya lo dije, privilegios, pero también les había entregado responsabilidades específicas. Y una de esas responsabilidades específicas es que ellos como nación tenían que transmitir de una generación a otra su condición y su necesidad de Dios. Es decir, que Dios lo que buscaba era que al valorar los privilegios, ellos tuvieran una conciencia de su necesidad de Dios por encima de todas las cosas. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 8 dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió
aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Entonces, la responsabilidad de Israel era que de generación a generación ellos tenían que transmitirle a la generación siguiente su necesidad de Dios. Es decir, valorar por un lado los privilegios que tenían como nación, pero por el otro lado enfatizar la responsabilidad de tener una necesidad continua de Dios. En cierta parte, lo que Dios quería demostrarle a Israel era su insignificancia como nación. Y eso fue lo que leímos en Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 6 al 8. El Señor se lo dice: tú eras el más insignificante de los pueblos. El valor de tus privilegios no radica en ti mismo, sino que el valor de tus privilegios radica en que yo te escogí, en que yo te amé, y que aunque eras un pueblo insignificante, aún así yo decidí amarte. Entonces, lo que Israel iba a hacer era que iba a transmitir de una generación a otra la insignificancia que ellos son como pueblo. Esa condición de insignificancia es la que los iba a llevar a una necesidad continua delante de Dios. Es decir, al darse cuenta que no eran un pueblo numeroso, que no tenían muchos privilegios, que no tenían tantas capacidades, eso les iba a llevar a entender que tenían una necesidad de un Dios muy grande. Y al reconocer que Dios los había escogido, que los había amado, eso tuvo que conducir a esa conexión entre Dios y su pueblo. Entonces, hermanos, todos estos privilegios que he descrito que Israel tenía, tuvo que haber llevado a la nación de Israel a hacer que cada generación fuera más piadosa que la anterior. Es decir, si ellos valoraban los privilegios que tenían como nación y transmitían su condición de insignificancia de una generación a otra, iba a resultar que la generación que seguía iba a ser una generación más consciente de su necesidad de Dios, y por lo tanto iba a ser una generación más piadosa, más reverente. Sin embargo, hermanos y hermanas, a pesar de todos los privilegios que Dios les otorgó a ellos como nación, y a pesar de haberles entregado todas estas gracias especiales, usted iba notando, y lo ha notado si ha leído la Biblia, que cada generación se iba volviendo menos reverente a Dios. Cada generación se iba volviendo más dura que la anterior. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo es que en vez de que las generaciones fueran siendo más sensibles a Dios, tuvieran una actitud de insignificancia y reconocer su valor en Dios y no en lo que ellos eran? ¿Por qué razón es que Israel no llegó a cuajar, si lo quisiéramos decir de esta manera, esa actitud de sensibilidad a Dios mismo? ¿A qué se debió ese fenómeno? Que entre más privilegios tenían ellos como nación, más insensibles iban volviendo a Dios. ¿A qué se debió que cada generación que iba pasando se iba volviendo más dura, más obstinada, más reacia a Dios, más desobediente a Dios? Yo creo, hermanos, que sin temor a equivocarnos, y por lo que vamos a ver en esta enseñanza, Israel no se ubicó en su posición de insignificancia delante de Dios. Dios le dice a Israel: tú eres un pueblo insignificante. Lo que le da valor a tu existencia como nación no eres tú mismo, sino mi presencia en ti. Entonces, hermanos y hermanas, de toda la herencia y de toda la tradición que ellos habían recibido,
de toda la posición de privilegio que ahora ellos tenían, ellos debían, hermanos y hermanas, antes de darle más atención a sus privilegios, antes de darle más atención a sus gracias especiales como nación, como el haber recibido el nombre de Dios, el haber recibido la palabra, el haber recibido una herencia a través de los patriarcas y a través de los profetas, ellos tuvieron, hermanos y hermanas, en primer lugar que reconocer su posición de miseria como nación delante de un Dios que es todopoderoso. Eso fue lo que Esteban le dijo a los judíos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 25 y 26. Y vean lo que Esteban le dice a los judíos, a todos ellos que habían recibido la herencia de ser una nación. Esteban les dice: ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Y vea esto: cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Esteban les está diciendo: ustedes como nación todavía han recibido un privilegio extra, y es que el Mesías vino a morir, resucitó y ahora se ha presentado ante ustedes para decirles que se conviertan de sus maldades. Aun cuando ellos habían recibido el privilegio de ver al Hijo de Dios resucitado, ahora el Señor les está diciendo: reconozcan su condición de miseria y de pecadores. Lamentablemente, hermanos, Israel, como ya lo dije, era un pueblo que se había envuelto en sus tradiciones. Era un pueblo que se había vanagloriado de sus privilegios como nación. Pero en términos prácticos, eran religiosos miserables. A pesar de que tenían todos esos privilegios, como Esteban se los dice, a pesar de que eran herederos del pacto y de los profetas, lo cual era un privilegio, hermanos. Ninguna nación había recibido la palabra de Dios revelada. Ninguna nación había recibido tanta visita a través de los profetas. Pero a pesar de que estaban envueltos en sus privilegios, a pesar de que estaban envueltos en sus tradiciones, eran religiosos miserables. Y de eso, hermanos y hermanas, Jesús se los dice a los religiosos de su tiempo. En Juan capítulo 8, versículo 31, Él les dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les está diciendo: la verdad ha venido delante de ustedes y esa verdad los quiere hacer libres. Pero vea la respuesta de los religiosos: nosotros somos descendientes de Abraham. Están destacando un privilegio. Nosotros somos descendientes de Abraham, les dijeron los judíos, y nunca, vea esto, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Jesús les está diciendo: ustedes son un pueblo que está esclavizado, pero la verdad los puede hacer libres. Yo soy la verdad para ustedes. Pero ellos, en una actitud de altanería, dicen: nosotros somos descendientes de Abraham, somos descendientes del hombre con el que Dios estableció un pacto, y nunca hemos sido esclavos. Es decir, que están diciendo: mira, no tenemos necesidad de lo que nos estás ofreciendo. Entonces, hermanos, ellos eran religiosos miserables. En palabras de un autor, hermanos,
tristemente, al igual que los judíos, actualmente hay una generación, y este autor lo define de esta manera, hay una generación también hoy en día de cristianos miserables. Así como en la época de Jesús habían judíos miserables, este autor dice, la iglesia está llena de una generación de cristianos miserables, al igual que en la época de Jesús. En realidad, el verdadero problema con los cristianos miserables, al igual que con los judíos, es que nunca han llegado a sentirse verdaderamente miserables, porque nunca han llegado a sentirse pecadores. Y es por ese hecho de pasar por alto ese primer paso esencial que lleva al gozo, han supuesto que no tienen derecho a suponer ese derecho. Dicho de otra forma, hay una generación, ya les dije, así como en el judaísmo, una generación tenía que ser más sensible a Dios, en primer lugar reconociendo su condición de insignificancia y su necesidad de Dios. También ahora vivimos una era de cristianos miserables porque no han asumido su condición de pecadores. Y quiero dirigir mis palabras entonces, hermanos, a aquellos que son cristianos de segunda generación, a aquellos que no han nacido en otra religión, no fueron católicos antes, nunca estuvieron en una discoteca, nunca fueron a un bar, nacieron aquí en la iglesia, y detrás de ellos hay toda una herencia espiritual de hombres y mujeres que un día creyeron a Dios, pero ahora esta segunda generación es una generación que no ha tenido una convicción de pecado. Y al no tener una convicción de pecados, se vuelven en creyentes o en cristianos más bien miserables, como dice este autor. Ellos nunca han experimentado el gozo de la salvación. Ellos nunca han sido capaces de reconocer su necesidad de Dios en una dimensión auténtica de devoción. Hay muchos de nuestros jóvenes que no le encuentran sentido a por qué papá y mamá quieren venir a la iglesia martes, viernes y domingo. Y le dicen, papá, suficiente con que vayamos el domingo, hombre, si Dios está en todo lugar. El problema de esto es que ellos, hermanos y hermanas, en realidad no han tenido una convicción de pecado. Todos, hermanos y hermanas, los que hemos creído en Jesús, en un momento reconocimos nuestra condición de miseria. Todos en algún momento reconocimos nuestra condición de miseria, de pecadores, y fuimos ante la gracia de Dios para recibir el perdón de nuestros pecados. Porque lo único que lleva a un hombre a Cristo y lo hace confiar plenamente en Él es en última instancia el tener convicción de pecado. Pero aquí está lo peligroso de la tradición. Cuando muchos de la segunda generación, es decir, gente que tiene una herencia y un trasfondo religioso, que no han ido al mundo, que no saben lo que es una discoteca, que no saben lo que es fumar, que no saben lo que es emborracharse, ni nada de eso, cuando se les habla de pecado, lo peligroso de su tradición es que ellos dicen, bueno, en realidad yo nunca he pecado, porque yo nunca me he emborrachado, nunca he ido a una discoteca, siempre he venido a la iglesia, siempre he estado acá con mi papá. Si mi papá, por ejemplo, iba a servir, yo ahí iba. Si mi mamá iba a la reunión, yo la acompañaba, siempre estaba ahí.
Pero el peligro de identificar la condición de pecado con un pecado específico es que se están engañando porque tienen una tradición y una herencia religiosa tras de ellos. Pero ahí viene el punto: el negar nuestra condición de miseria solo por el hecho, al igual que el pueblo judío, que tenemos una herencia religiosa, puede ser nuestro peor peligro. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde usted va a entender con quiénes Jesús tuvo más resistencia a su mensaje. ¿Quiénes tuvieron más resistencia a su mensaje? ¿Fueron las prostitutas? ¿Fueron los recaudadores de impuestos? ¿Fue la gente a la que en la época se le llamaba pecadores? ¿Quiénes tuvieron más resistencia al mensaje de Jesús? Fueron los religiosos. Los que tuvieron más resistencia a la enseñanza de Jesús fueron los que tenían una herencia detrás de ellos. Fueron los que habían tenido la tradición de los profetas. Fueron los que habían tenido la tradición del pacto. Pero ¿quiénes eran los que más fácilmente aceptaban el mensaje? Los pecadores. Aquellos que conocían y reconocían su condición de miseria. Entonces, estimados hermanos y hermanas, el peligro de la segunda generación de cristianos, y ojo con lo que voy a decir, el peligro, estimados padres de familia, que tenemos ahorita es que nuestros hijos y nuestras hijas asuman que son cristianos por el hecho de que han asumido su tradición, su fe. Ellos pueden decir a sí mismos: bueno, es que yo nunca he pecado, lo que ya le decía, yo nunca, no sé qué es un bar, no sé qué es ir a una discoteca, y no es necesario ir ahí. Pero la Biblia establece un principio, y es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Dios creó al hombre para que disfrutara una comunión estrecha con Él. Y todos los seres humanos deberíamos de tener esa relación con Dios. Todos los seres humanos deberíamos de tener esa relación con Dios a través de reconocer a Jesucristo. Pero usted sabe que para recibir el perdón de los pecados necesitamos reconocer nuestra condición de miseria de pecadores. El problema es que muchos de nuestros hijos pueden tener la idea de que no son miserables delante de Dios. Y quiero que se entienda esto, porque el día que usted recibió el perdón de sus pecados fue porque usted un día dijo: soy un pecador que está destituido de la gloria de Dios. Y reconoció su condición de miseria y de muerte. Pero es ahí, hermanos, donde al reconocer nuestra condición de miseria y de muerte, que el perdón de Dios vino a nuestra vida. Cuando reconocimos nuestra condición de miseria por ser pecadores, es que el perdón de Dios vino. El problema es que si seguimos pensando en pecados específicos: no, yo nunca he adulterado, yo nunca he matado. Vamos a tomar la actitud de aquel fariseo que subió al templo: doy diezmo, no robo, no mato, no hago esto, no hago aquello. Y pensamos que pecado es únicamente hacer alusión a pecados específicos. Pero déjeme decirle lo que Martín Lutero dijo cuando recibió en sus brazos a su primer hijo. Él dijo: ha venido otro pecador al mundo. Cuando él vio a su bebé y lo tuvo entre sus brazos, él dijo: ha venido otro pecador al mundo. Y por lo tanto, si es pecador, necesita de la gracia y del perdón de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos dos caminos frente a esta generación. El camino de que nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros y digan: no, mi papá o mi mamá, qué servidores de Dios. Mi papá y mi mamá nunca faltan, mi papá y mi mamá siempre están ahí.
Pero, y fulanito y menganito, ¿y tú por qué no vas con tu papá? ¿O por qué no sirves al Señor como tu papá lo ha hecho? ¿O por qué no tienes una vida devocional como ellos lo tienen? No, yo sí soy cristiano, pero está bien servirle a Dios, pero no ser tan fanático. Ese muchacho puede creer que es cristiano. Ese muchacho puede creer que es hijo de Dios. Y nosotros mismos podemos sumar al engaño de ellos. Por eso, hermanos y hermanas, a nuestros hijos tenemos que serles claros. Y tenemos que decirles: hijo, tú has venido en una condición de pecado, eres pecador. Pero sabe, hermano y hermana, cuál es la naturaleza de nosotros como padres, y es normal. Es que muchas veces los errores de nuestros hijos los justificamos. No, mi niño sería incapaz de hacer eso. No, mi niña sería incapaz de hacer lo otro. Y reducimos su culpabilidad muchas veces. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que creemos un sentimiento de culpabilidad ante ellos mismos, porque la culpabilidad hacia ellos mismos no los libera de su condición de miseria. La convicción de pecado tiene que ver con esa seguridad que estoy alejado de Dios y que por lo tanto necesito un Salvador, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Los judíos de su época, ellos le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo, le dijeron a Jesús. Nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros somos un pueblo especial. Nuestros padres, grandes servidores. Nuestros padres, grandes profetas. Hemos recibido los privilegios de Dios. A nosotros se nos reveló el mensaje. Se nos dio a conocer el nombre de Dios. Así que, ¿qué necesidad tenemos de ti, Jesús? Y Jesús les tiene que decir, como también Jesús le tiene que decir a muchos de esta generación: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen, les dijo Jesús. Quien nunca ha cobrado conciencia de su culpa ni de su culpabilidad ante Dios, nunca experimentará el gozo de la salvación. Si nuestros hijos no han experimentado esa sensación de ser culpables de condenación eterna ante Dios, nuestros hijos se están engañando, creyendo que son cristianos cuando en realidad no lo son. Como padres, hermanos y hermanas, tenemos esa responsabilidad, que nuestros hijos no solo hereden la tradición de venir a la iglesia. Como padres tenemos la responsabilidad no tan solo de que nuestros hijos se sientan orgullosos de lo buenos servidores que somos, porque si ellos no han tenido una convicción de pecado, siguen siendo cristianos miserables que nunca han experimentado el gozo del perdón y de la salvación. Quiero decirle esto, hermano: quien les está predicando esto nació en un hogar de padres evangélicos, de padres cristianos. Yo no sé lo que es ir a una discoteca, no sé lo que es ir a misa. Yo nunca he probado un cigarro, nunca probé una cerveza. Llegué con la única persona con la que me he unido sexualmente ha sido con mi esposa, nada más. Traté la manera de cuidarme, y aunque no fue fácil, llegué. Pero todas esas cosas no me hacen menos pecador. A la edad de 9 años yo supe solo una verdad, y era que estaba lejos de Dios. Yo solo supe una verdad, y era que estaba destituido de la gloria de Dios. Y aunque mis padres podían ser cristianos, yo entendía que yo no lo era y que no era hijo de Dios. Esa convicción de pecado fue la que me llevó a tener una necesidad de que yo necesitaba, valga la redundancia, un Salvador. Y fue ahí donde Jesucristo se apareció un 3 de enero de 1999 a la edad de 9 años. Y se lo digo para que en realidad valoremos. ¿De verdad hemos experimentado el gozo de ser hijos de Dios? ¿De verdad usted ha nacido de nuevo? ¿O se ha venido engañando? Porque cuando vemos cristianos que tienen una vida en la que
Dicen, no, es que y uno les pregunta, hermano, esta puede ser la pregunta más importante que usted va a escuchar este día. ¿Usted se recuerda cuando sus pecados fueron perdonados? ¿Se acuerda el día en que usted dijo, de verdad yo soy un pecador, merezco la condenación eterna y por lo tanto necesito un Salvador? ¿Hubo un día de quiebre en su vida? O tal vez pensándolo, usted dice, bueno, la verdad es que yo nunca he tenido un encuentro con Jesús. He venido por costumbre a la iglesia. Yo he visto a mi papá, a mi mamá orar, cantar, alabar a Dios, pero yo nunca he experimentado eso. Evalúe su pasión por Dios, porque muchas gentes están viviendo en una condición de miseria, aunque se llamen cristianos, como estos judíos. Y termino con esto. Pablo les dice, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Pablo les está diciendo, ¿tiene algún valor el haber nacido dentro del judaísmo o haber tenido las tradiciones de la circuncisión? Y Pablo dice, mucho. Desde cualquier punto de vista, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Es un privilegio. Pero entonces, dice Pablo, si a algunos les faltó la fe, ¿cómo es posible? Tienen la palabra de Dios, tienen tradiciones, detrás de ellos hay hombres piadosos de Dios, y resulta que no tienen fe. Ese es el peligro que hay esta mañana. Esta mañana hay un gran peligro en muchos de ustedes. Vienen a la iglesia por costumbre, y algunos incluso solamente vienen el domingo, pudiendo venir entre semana. No tienen fe, se aburren orar, les aburre leer la Biblia, les aburre servir a Dios. Hay que lo hagan otros. Piense por un momento, de verdad, ¿usted tiene fe? ¿Usted tiene fe? ¿Ha creído en Jesús? ¿Ha reconocido su condición de miseria delante de Dios y por lo tanto ha solicitado a un Salvador? ¿O simplemente se siente orgulloso? No es que mi mamá, mi papá, mi hermano es uno de los fundadores de acá. Qué bien, gloria a Dios por tu papá, por tu mamá, porque a ese Dios reconoce como su hijo. Pero déjame decirte que Dios no tiene nietos, Él quiere hijos. Y hijos son solamente aquellos que reconocen su condición de pecadores y por lo tanto claman por un Salvador para que perdone sus pecados. ¿Cuántos pecadores perdonados hay acá esta mañana? No nos podemos engañar, hermanos. Que Dios nos ayude. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Podemos ser hijos del mejor de los predicadores, podemos ser hijos, podemos ser hermanos incluso de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Pero en realidad, si no hemos conocido a Jesús, si no hemos reconocido nuestra miseria de ser pecadores y de recibir el perdón de nuestros pecados, estamos alejados. Y Jesús se los dijo a los judíos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos de ser libres? Si nosotros siempre hemos sido libres, somos hijos de Abraham. Solo reconocían sus privilegios, mas no su necesidad de Dios. Esta mañana, rápidamente, yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo, que reconocen su condición de miseria y de pecado, que saben que están alejados de Dios y que por lo tanto necesitan un Salvador. Pónganse en pie, queremos orar por usted. Si acá hay niños, jóvenes que desean entregarle su vida a Cristo, tal vez tú has nacido en un hogar de cristianos y tú puedes decir: ¿qué provecho tiene eso? Mucho, así como los judíos. Pero si no tienes fe, te estás engañando. Tú necesitas tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Tú necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo y reconocer que eres un pecador, que eres una pecadora. Y tú podrás decir: es que yo no he cometido ni un pecado, yo no he adulterado, nunca he matado, no le hago daño a nadie. Pero por haber nacido en una condición de miseria, eres pecador desde que naciste. Dios le bendiga al caballero que se pone allá atrás, de pie allá atrás. ¿Hay alguien más? Vamos,
Esta es una invitación para los jóvenes, 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 jóvenes y niños. Tú necesitas conocer que eres un pecador. Tú puedes tener un buen padre, un padre muy piadoso, muy espiritual, una madre muy devota, pero si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, estás en una condición de miseria. ¿Hay alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo? Así como lo hace este caballero. Necesitas haber creído en Jesús para ser hijo de Dios. Necesitas haber dicho como nosotros: soy pecador, soy pecador y necesito a Jesús. Esta mañana hay alguien cierro la invitación, pero yo sé, hermanos, adolescentes, jóvenes, no te engañes. Tu padre puede ser creyente, pero tú no lo eres. Nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Nunca has reconocido tu condición de miseria. Esta mañana Dios te abre la oportunidad. También usted, hermano, hermana, usted tal vez puede decir: bueno, yo ¿desde cuándo soy cristiano en realidad? ¿He nacido de nuevo? ¿No he nacido de nuevo? ¿Me he venido engañando? ¿Solamente he venido heredando una tradición religiosa? Esta mañana puede tener un encuentro con Jesús. ¿Hay alguien? Cierro la invitación ya y vamos a orar por esta vida. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Y aún, Señor, cuando de algo puede servir la tradición, cuando aún puede ser positiva tener una herencia espiritual en nuestro hogar, eso no nos garantiza que tengamos fe, que hayamos nacido de nuevo. Yo te pido, Señor, ahora por esta vida que hoy se entrega a ti, perdónale de sus pecados, lávale en tu sangre, límpiale de toda maldad, Señor, y que a partir de este momento pueda tener una relación de hijo contigo. Que tu Espíritu Santo venga a él y le dé vida nueva, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. A ti sea todo el honor y la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano